Bienvenidas y bienvenidos a la serie La Triste y la Colorada. Siempre es un gusto saludarles a través de la radio, la televisión y ahora en plataformas digitales. Y me es muy grato presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Columba Contreras Martínez, jueza de distrito, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Constitucional, especialista en instituciones de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Ha participado en diversos paneles y mesas de análisis organizados por la Asociación Mexicana de Juzgadores AC, el Tribunal de Justicia en el Estado de Oaxaca, entre otros. Esto con el fin de hacer visible temas relacionados con la protección de grupos vulnerables como equidad de género, personas con discapacidad y derechos de niñas, niños y adolescentes. Bienvenida, jueza. Muchísimas gracias, Judith, por la invitación. Es impresionante, ¿no?, la trayectoria que tienes, pero me gustaría que compartieras con nuestras audiencias quién es Columba. Pues Ana Columba es una mujer que viene de una familia de padres trabajadores y que tuvimos algunas dificultades, algunas luchas contra barreras que imponía el propio sistema y que pues eso me llevó para ser una mujer abogada. ¿De dónde eres, jueza? Soy nacida en Veracruz, pero siempre he radicado en Ciudad de México hasta hace 3 años y meses que radico en la ciudad de la Eterna Primavera. ¡Uy! Que es espectacular. El lugar de la Eterna Primavera se come espectacular, el clima es maravilloso, pero además tiene cultura, tradición. Bueno, se vive muy bien ahí. Sí, la verdad es que es una ciudad extraordinaria. El clima es maravilloso. Y hay una calidad de vida, su gente es muy cálida, entonces ha sido un lugar extraordinario para vivir. Jueza, ¿por qué estudiaste Derecho? Pues mira, te comentaba que dentro de mi familia nos enfrentamos a algunos obstáculos que complicaron, ¿no?, el desarrollo y demás, aunque mis padres siempre buscaban unas mejores oportunidades, pues lo cierto es que hubo obstáculos, entonces yo advertí que el derecho era una manera de cambiar las realidades y poder transformar vidas. Entonces, eso a mí me gustó mucho y por eso es que decidí estudiar Derecho. ¿Eres hija única? ¿Tienes más hermanos? Tengo 3 medios hermanos más grandes y de este matrimonio, que fue el segundo en papá, sí soy hija única. Llevas casi 2 décadas en el Poder Judicial. Sí. ¿Te sientes realizada ahora ya como jueza? Sí, la verdad es que fue un sueño hecho realidad, un sueño que justamente construí prácticamente durante 2 décadas, pero sí, aunque hay momentos complicados en el juzgado y demás, la verdad es que de pronto me siento y estoy con los expedientes y digo, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer y lo que me encanta hacer. ¿Desde niña soñabas con convertirte en abogada o digamos que esto se fue forjando con el transcurrir de la vida, con las experiencias en tu familia? ¿O de dónde surge la idea de ser abogada? ¿O tenías otra carrera en mente? Pues mira, en la familia había abogados cercanos, entonces pues siempre me llamó la atención. Sin embargo, la verdad es que desde la secundaria a mí me encantaban las matemáticas, ¿no? ¿En serio? Me encantaba. Y hubo un momento que dije, no, yo quiero ser ingeniera, ¿no? Eso es lo que me gusta. Sin embargo, ya durante la preparatoria nos dieron algunas pláticas de orientación, hicieron evaluaciones y dijeron, ¿sabes qué? Pues es que tú estás hecha para las ciencias sociales. Y pues bueno, justamente haciendo ya un recuento de las cosas, pues recordé por qué me había gustado también esa carrera de Derecho. No solo que veía que la ejercieran y que lo hacían con mucha pasión, sino cómo se podían cambiar las cosas a partir del Derecho, y eso fue lo que me motivó ya a definirme por estudiar la licenciatura. Digamos que quisiste hacer algo por la justicia de nuestro país y no quisiste quedarte como observadora. Exacto, porque al final pues creo que era un actuar y siempre me ha llamado la atención la judicatura, entonces quería justamente prepararme todo lo más que pudiera para poder apoyar a la gente. Yo considero que como juzgadora debe de haber casos que han impactado tu vida de alguna manera. ¿Nos podrías compartir alguno? Sí, claro. Pues la verdad es que yo en el juzgado les digo que los expedientes no son una estadística, son personas que tienen un problema y que confían en nosotros para que les ayudemos a resolverlos. Entonces, a partir de eso, lo cierto es que todos los asuntos son muy importantes,
pero los que sin duda me han marcado han sido los donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uno que recuerdo muy bien y que, bueno, desafortunadamente es recurrente el asunto, es aquellos pequeñitos, pequeñitas que les niegan el registro de nacimiento, no tienen un acta de nacimiento. Entonces, pues lo que podría parecer común para todos, ¿no? Vas, registras y con esa acta para un bebé recién nacido es su documento para hacer todo lo demás. Y sin embargo, se está negando por una cuestión del estado civil de la madre que me parece discriminatorio frente al niño o la niña que no se registra y que le impide tener acceso a servicios médicos, a sus vacunas, a una guardería, a un seguro. A todo. A todo, ¿no? Incluso hasta para poder reclamar alimentos si alguien no se hace cargo de ella o de él. Entonces, la verdad es que esos asuntos sí me han marcado y veo cómo se materializa de inmediato esta protección que desde los juzgados federales podemos hacer en favor de los derechos de los niños. Y tú, que eres experta en este tema, ¿consideras que todavía tenemos que trabajar más en los derechos de las infancias? Sí, por supuesto. La verdad es que hemos avanzado mucho, sin duda, sí, pero claro, si vemos las reformas sobre el interés superior de la infancia, son de 2011. ¿no? O sea, pareciera que fue hace mucho, pero en realidad para la evolución legislativa y los entendimientos no lo es. Entonces todavía se está construyendo este interés superior de las niñas, niños y adolescentes y nos seguimos capacitando todos los días, porque la verdad es que pues siempre la realidad supera a la ficción, supera lo que está legislado y tenemos que irnos adecuando en beneficio de los derechos de los niños. ¿La resolución de estos casos ha impactado tu vida de alguna manera o ha cambiado tu vida de alguna manera? Pues no es que haya cambiado como tal mi vida, ¿no? Yo tengo una pequeñita, entonces creo que más bien este tema de ser madre sí, me hizo darme cuenta sobre todo de la fragilidad de los niños y niñas y la obligación que tienen, por supuesto, los padres que tenemos, pero también las autoridades de hacer algo por ellos, ¿no? Entonces creo que fue al revés en realidad. Tu origen, tu familia, ¿tú consideras que ha influido en tu forma de juzgar? Pues sin duda. La verdad es que, como te comentaba, mis padres ambos siempre estuvieron buscando oportunidades, trabajando. Mi madre, pues cuando yo estaba pequeña, empezó a estudiar la prepa y luego la universidad y era también madre y entonces trabajaba porque, pues bueno, ya desde hace algún tiempo si no trabajan papá y mamá es muy complicado salir adelante. Entonces, sobre todo mi madre me enseñó que el esfuerzo y el estudio constante, ¿no? A veces si yo flaqueaba en la universidad, si yo tenía mis dudas, mi mamá decía, no, o sea, estudia, tú puedes hacerlo y al final siempre lo lograba y lo lograba bien. Y bueno, hay que mencionar que antes para las mujeres era mucho más complicado. Digamos que nosotras ya tenemos el camino un poquito más parejo, claro, pero creo que nuestras mamás todavía era mucho más complicado, ¿no? Que hicieran una carrera, que se siguieran preparando o que tuvieran acceso a estos puestos de tomas de decisión. Creo que es un poquitito más sencillo para nosotras ahora, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, pues. Sí, claro, vamos poco a poco. O sea, sin duda, te digo, el ver el esfuerzo de mi madre siempre ha sido una nota que me ha marcado y digo, claro, o sea, si ella pudo con todas las circunstancias, yo también puedo, ¿no? O sea, puedo trabajar, puedo estudiar, puedo cuidar a mi hija, puedo siempre seguir preparándome para ser una mejor persona y ser una mejor juzgadora. Eso me gustó y además es muy importante. Hay servidores públicos en el Poder Judicial, jueza, que se dice coloquialmente que se suben a un tabique con algún puesto. Sí. ¿Te ha tocado alguna situación como esta? Pues mira, en lo personal no. O sea, siempre he concebido el trabajo en equipo como la mejor forma, ¿no? Es cierto, yo tengo la responsabilidad, pero a mí siempre los trabajos que he tenido me encanta hacer equipo. Entonces, llegar al juzgado que ya estaba muy integrado fue para mí hacer equipo y hacer equipo con ellos, porque además yo empecé desde abajo, empecé como meritoria, fui oficial, seguí muchos peldaños de la carrera judicial. Entonces les digo a veces, a ver, yo te enseño a coser, ¿no? Yo te enseño a rubricar, a foliar al mismo tiempo, porque lo hice, lo aprendí y no se me caen las manos ahora por hacerlo, ¿no? No pasa nada, al final, si bien yo administro el juzgado y tengo la responsabilidad de las decisiones, todos somos un equipo, todos somos personas. Entonces yo parto de esa base para tratarnos todos con respeto, igual, y creo que el hecho de hacer equipo siempre saca mejor el trabajo y saca mejor a las personas que tenemos.
Que creo que lo que nos comentas, pues, es muy importante. Yo inicié desde abajo. ¿De qué hablamos? Pues que efectivamente inician como oficial judicial, luego sigue actuario, secretario, jueza, juez y luego magistrada, magistrado. Lo decimos así rapidito, pero realmente para que sucedan estos cambios, pues tiene que pasar muchísimo, ¿no? Y creo que lo que nos comentas es muy importante, trabajar en equipo, pero sobre todo aprender a hacerlo desde abajo, ¿no? ¿Tú cómo lo consideras? Sí, la verdad es que yo tuve la fortuna, por ejemplo, también ser de oficial CICE y actuaria en un juzgado de distrito. Entonces, cuando estaba desempeñando las funciones, la verdad es que no era la más feliz, ¿no? O sea, a mí me gustaba el proyecto, entonces aunque era oficial, yo proyectaba y yo quería seguir haciendo eso, pero bueno, me dieron esas oportunidades y la verdad es que hoy en día me siento muy agradecida de haberlas desempeñado porque sé cuando tienen los actuarios algún tema, sé a lo que se enfrentan, ¿no? Simplemente el consejo nos pide estadística cada mes y entonces sé mandarla, sé picarle al CICE, moverle, o sea, todo porque pude desempeñar esos puestos. Entonces, sin duda, el hecho de haber desempeñado varios peldaños de la carrera judicial ha sido determinante para el desempeño de mi labor ahora. Sin duda, que bueno, tienes en esta carrera judicial aproximadamente 2 décadas y desde el 2021 ya como jueza de distrito, ¿no? Así es. Pero bueno, tuvieron que suceder muchísimas cosas que les vamos a seguir platicando sobre la marcha. Eres una excelente jurista. Considero que lo eres y si usted ya nos está viendo y escuchando, pues seguramente también opinará igual que yo. Pero como jurista, como mexicana, ¿cuál es tu compromiso con nuestro país? Mi compromiso con nuestro país es atender los derechos de todas las personas de la mejor manera. Es cierto que hemos sido cuestionados, ¿no? Como dices, por subirnos a un tabique, por estar lejanos, porque creíamos que a través de nuestras resoluciones hablábamos. Pero lo cierto es que justo ya en mi desempeño como jueza, me ha tocado ver que la gente necesita que uno hable en un lenguaje sencillo, ¿no? Aquellas frases del derecho romano y en latín y demás, la verdad es que actualmente no sirven. O sea, tenemos que entender, y mi compromiso es ese, hacer una justicia para todos y todas los que llegan a pedir justicia al juzgado, que entiendan, resolver para ellos y no para su abogado que les tenga que traducir, sino hacer esta justicia cercana y sin obstáculos para todas las personas. Acercar el derecho a todas y todos. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, regresamos. De regreso en la serie La Triste y La Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Jueza, en el Poder Judicial sabemos que no es fácil la competencia ni escalar estos peldaños para convertirte en lo que eres ahora, jueza de distrito. Pero, ¿cómo ha sido para ti? Pues la verdad es que fue todo un reto. Estábamos en pandemia porque yo hice mi examen en 2021. Entonces, al tener a mi pequeña de meses, trabajaba desde casa. Decidí estudiar una especialidad en línea en sistema de justicia laboral y justo después de esa especialidad salieron las convocatorias. Entonces dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Este es mi sueño, estudié Derecho porque quería ser juzgadora y pues es el momento. Entonces me dediqué a estudiar. Estudiar todo el tiempo y sacar los asuntos. Afortunadamente ya había acabado la especialidad. Entonces, te comento, la verdad, mi mamá siempre ha sido fundamental porque me ayudaba mucho con mi hija. Claro. Y pues estudiar todo el tiempo. Yo, la verdad es que coloquialmente pronto es muy difícil pasar los exámenes para juzgadora a la primera. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo y pues si no, sé mis fallas y demás para volverlo a hacer. Y mi sorpresa es que pasé el primer filtro, ¿no? Entonces sí dije, wow. ¿Primer filtro de qué se trata? Fueron 100 preguntas de opción múltiple que se realizaron a distancia. Teníamos un sistema muy estricto para revisar que obviamente pues no hubiera ninguna irregularidad a la hora del examen y lo estuviéramos haciendo. Entonces son 100 preguntas de opción múltiple
Me acuerdo que éramos 1,316 personas que estábamos participando y, si no me recuerdo, fuimos 100 las que pasamos a la segunda etapa de ese cuestionario. Bueno, y esta segunda etapa consiste en seguir estudiando muchísimo más, supongo, Sí. para pasar este examen oral. Y eso implica, pues también hay que sacrificar horas de familia, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que yo tomé un ritmo, no sé si necesario o no, pero pues tenía la niña, tenía que atender los asuntos del tribunal colegiado en donde estaba y tenía que ponerme a estudiar. Entonces lo que yo hice fue de 7 de la mañana a 11 de la noche, todo el tiempo me dedicaba primero a trabajar y ya que sacaba mi asunto, a estudiar todo el día. Hicimos como un grupo de estudio con una de mis mejores amigas, entonces literal salía a las 7 de la mañana, regresaba hasta la casa a 11:30 de la noche, ya no veía a mi hija despierta, por supuesto, ¿no? No. Pero esa fue la manera que encontré justo para quitarme el distractor de la familia, de la casa, de que siempre pasa algo. Entonces yo me salía todo el día a trabajar a distancia y a estudiar. ¿Y cómo afectó tu vida familiar estudiar y trabajar prácticamente todo el día? Híjoles, la verdad es que sí fue bien complicado porque me acuerdo mucho que mi hija cumplió 2 años al día siguiente que yo hice la primera parte del examen de esa segunda fase, ¿no? Que fue el proyecto de sentencia. Entonces, si bien era pandemia, pues la verdad es que yo no había podido prepararle nada. Y después, que ya fue mucho más el tiempo, que fue alrededor de 2 meses que estuve estudiando, a ella prácticamente solo la veía por el celular, por la pantalla. Entonces imagínate, a los 2 años de pronto le llamaba, sí volteaba a verme y me ignoraba, ¿no? O sea, de plano yo, oye, nena, y entonces se volteaba. Y la verdad es que eso fue muy duro, pero bueno, pues fue necesario y creo que fue lo más duro, perderme ese tiempo con ella. ¿Y qué otros sacrificios has tenido que hacer para dedicarte a la carrera judicial, pero sobre todo a llegar a ser jueza? Te voy a contar algo que marcó y me resumbó la vida. O sea, no solo me resumbó el tema de dedicarme a la judicatura, lo que implicó prepararme. Yo estaba lista ya con la fecha para mi examen oral. Y un día antes, soy como muy estructurada, muy organizada, entonces un día antes yo dejaba de estudiar a mediodía, me relajaba, meditaba para estar fresca al día siguiente y poder contestar, ¿no? Entonces nos llaman y me comentan que una de mis sobrinas estaba en el hospital. Entonces, la verdad es que sí somos familia muega, ¿no? Entonces, pues cambié mis planes, fui a recoger a mi sobrino, a su hermanito, lo traje a la casa, pues sí con este estrés y esta preocupación por su hermana, pues intentando distraerlo, y yo todo eso que tenía planeado pues se convirtió en pizza y ver la tele con él, que estaba chiquito. Entonces al día siguiente me llevó mi mamá al examen. Para mí, que la verdad otra vez soy muy estructurada y soy muy exigente conmigo misma, no tuve el desempeño que a mí me hubiera gustado tener en ese examen. Y pues salí un poco apachurrada en ese sentido. Le pregunto a mi mamá cómo estaba mi sobrina y me da la noticia de que esa mañana había fallecido. Fue un impacto terrible porque yo me había perdido a mi hija dos meses, ¿no? Y no había obtenido el resultado que estaba buscando con haberme separado de ella, ¿no? Entonces sí fue perder a mi sobrina, que era mi tesoro, pero a la vez también darme cuenta de esa fragilidad de vida y de los instantes. Entonces sí me cuestioné si había valido la pena dejar a mi hija esos 2 meses por completo para dedicarme y no haber obtenido el resultado que yo buscaba. La pérdida de un ser querido, estas horas sacrificadas con tu hija chiquita, ¿no? Que pues son de las épocas más importantes de las niñas, de los niños. ¿Consideras que todo este sacrificio valió la pena? ¿O en algún momento dijiste, ya voy a tirar la toalla y voy a dejar esto? No, hoy te puedo decir que valió la pena, ¿no? Hoy ella
se da cuenta de mi trabajo y de lo importante, porque no se lo niego, ¿no? Y es de, hoy no te puedo llegar a ver porque tengo una audiencia, pero mañana sí puedo ir por ti y vamos a hacer esto. Entonces me he enfocado mucho en el tiempo de calidad con ella. Mi familia, pues creo que ya está un tanto acostumbrada porque empecé a trabajar desde la universidad, entonces pues ya sabían que lo primero era el trabajo, era el estudio, y ya están acostumbrados a que cuando tengo algo que hacer, pues no hay más, ¿no? Cumplir primero las responsabilidades y después lo personal. Y con mi hija he intentado balancearlo de esa forma y hacerle entender que los derechos de las personas están esperando mi decisión y no los pueden retardar, ¿no? Entonces, al principio le costó un poco, hoy ya es un poco más grande y ya entiende, ¿no? Y si está bien, vete a tu audiencia, mamá, yo aquí te espero, y va entendiendo ese aspecto, pero sobre todo el invertirle tiempo de calidad es lo que a mí me ha dejado tranquila como mamá y como juzgadora. Y ahora que está en riesgo tu trabajo, jueza, ¿cómo te sientes? ¿Todavía tienes fortaleza para seguir peleando? Sí, la verdad es que yo no lo veo como una pelea, ¿no? Lo que decías del tabique y de que muchos se han subido es una realidad. Tenemos que ser autocríticos con nosotros, y lo cierto es que esta reforma ya está aprobada y se está implementando, ¿no? Si pudiera haber sido de otra manera, con un diagnóstico, incluyendo las fiscalías y demás, eso ya quedó en el pasado y puede servir tal vez para otro momento, pero lo cierto es que hoy en día la reforma ya está, y más que pelear, yo encuentro una renovación en el compromiso con las personas, y que se den cuenta que realmente toda esta preparación y todos estos dos décadas casi que me he preparado para desempeñarme en el puesto es porque realmente mi vocación está en hacer realidad el derecho de todas las personas, al no ponerle obstáculos. Es cierto, nos rige la Constitución, nos rige las leyes, y precisamente esa seguridad jurídica y mi conocimiento, mi experiencia es lo que yo ofrezco a la sociedad para seguir trabajando en lo que me encanta, ¿no? Mensaje para nuestras audiencias, jueza. Que confíen en los juzgadores federales. La verdad es que desafortunadamente a veces con nosotros llegan un poco pues maltratados de algunos temas de burocracia, algunos trámites ante juzgados locales que pues desafortunadamente se tardan mucho en resolver o traen algunas cuestiones, y que confíen en la justicia federal. Somos personas preparadas, somos personas capaces, y que no nos guiamos por otra cuestión que no sean las constancias de autos, y que lo que debe ser sobre el derecho va a ser. Vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Jueza, trabajabas muchísimo, prácticamente todo el día. Estudiabas por las noches para prepararte para estos exámenes cuando quisiste ser jueza. Y bueno, eres mamá también. Y por si fuera poco, formaron un equipo de fútbol. Por favor, explícame por qué, de dónde surgió esta idea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Pues mira, en el juzgado la verdad es que somos muy futboleros, y la administración regional organizó un torneo express de fútbol. Entonces, pues platicando con las compañeras, y algunas comparten mi pasión por el fútbol. Todavía no comparten que los Pumas es el mejor equipo, pero ando trabajando en eso. Y pues decidimos armar el equipo de fútbol. Era Fut 7, y la verdad es que fue una gran experiencia. Todos participaron de una u otra forma, también los compañeros varones estaban ahí empujando, y fue una gran experiencia. Bueno, y armar un equipo de fútbol fue precisamente porque les gusta el fútbol soccer. Bueno, ya nos compartió la jueza que le va a los Pumas, ya se ventaneó por ahí. ¿Admiras algún futbolista en especial o no necesariamente, simplemente en general el fútbol?
La verdad es que en general me gusta el fútbol, pero pues aunque ya están un poco de salida, pero por supuesto este par, ¿no? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son impresionantes. Entonces sí lo sigo de todas maneras, pero bueno, el fútbol mexicano, pues por supuesto los Pumas. Por supuesto los Pumas, no, bueno, pues ya se ventaneó aquí la jueza. ¿Y cada cuándo practicaban? ¿O quién las entrenaba? ¿O cómo se formó este equipo? Bueno, nos tomamos las cosas muy en serio, ¿no? Entonces, estábamos, uno de mis compañeros era la directiva, era quien captaba los talentos, se encargó de ver el uniforme y todas esas cuestiones. Y además teníamos el cuerpo técnico. Y el cuerpo técnico también eran compañeros del juzgado que nos coachaban porque pues no es lo mismo ver el fútbol que jugar. Entonces, algunas incluso dijeron, pues yo me aviento, o sea, no sé nada de fútbol, pero vamos al equipo, ¿no? Entonces empezamos a entrenar una vez a la semana, que era, la verdad es que lo que nos daba el juzgado también. Ese día sabíamos y todo mundo, pero mira, como relojito estábamos, lográbamos salir y empezar los entrenamientos a las 6:30 de la tarde. Rentamos una cancha cerca del juzgado y entonces ahí empezamos, pero empezamos a ver, o sea, todo, desde por qué era Fut 7, cuáles eran las posiciones, tocar el balón, detenerlo, o sea, todo lo básico que te imaginas, así empezamos. Entonces se empezó a hacer un equipo muy padre de convivencia entre nosotras, las que integramos el equipo. Y después los compañeros llegaban, rentamos la cancha por 2 horas, entonces la primera era como un poco técnica de acondicionamiento, porque tampoco tenemos nada de condición, ¿no? Estamos sentados todo el día en el juzgado, entonces pues desde ese aspecto de córrele y darle 2 vueltas, decíamos, no, 2 vueltas a la cancha, nos vamos a acabar en el calentamiento. Y era cancha rápida, ¿no? Sí, era de Fut 7. Fut 7, sí. Ahí sí tienes que bajar o subir todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, no rebota nada. Exacto. Entonces era muy entretenido y ya la segunda hora, los últimos 45 minutos llegaban nuestros compañeros y armábamos equipos mixtos y entonces se armaba la reta. Y la verdad es que estaba padrísimo porque todos terminábamos muy divertidos, ¿no? ¿Y qué posición jugabas? Digo, porque te tienes que estar moviendo en una cancha rápida, ¿no? Pero siempre tienen como sus posiciones. Yo era lateral derecho, entonces me tocaba de verdad subir, bajar, intentar defender. Les decía, no importa que no sepamos defender, lo importante es que estorbemos al equipo contrario y no pasen, ¿no? O sea, la verdad es que te digo, no teníamos técnica, pero teníamos mucho corazón, entonces estuvo maravilloso. Y muchas ganas, y eso es lo importante en el deporte. Así es. ¿Alguna vez te lesionaste, juez? No, afortunadamente no, pero lo cierto es que de las 11 que éramos en el equipo, terminamos siendo 7. O sea, al final apenas si nos completábamos porque hubo un primer partido en donde las Reinas del Mal, que era nuestro nombre del equipo, una compañera le rebotó el balón en el pie y al terminar dice que le empezó a doler mucho y demás. Al terminar el partido se quita el tenis, la calceta y se le estaba desprendiendo la uña, ¿no? Entonces sí fue baja del equipo. Otro partido también fue que pues llegábamos corriendo. Los partidos eran los viernes, ya para cerrar la semana. Y una compañera llegó al filo para completarnos porque no nos completábamos. Y al minuto de que entró se lesionó, ¿no? Entonces también hay un desgarre, entonces hubo balonazos y entonces nos sacamos el aire de pronto alguna vez en los entrenamientos. O sea, nos pasó de todo, pero afortunadamente yo alguna lesión mayor pues no tuve. ¿Ya no juegas fútbol ahorita? No, ya no. O sea, mira, después de los resultados que tuvimos, anotamos 2 goles en toda la temporada. No te quiero decir cuántos nos anotaron porque no creo que perdí la cuenta. No. Perdí la cuenta, con eso les digo, ¿no? Esos goles los festejamos como si hubiéramos sido las campeonas del mundo, por supuesto, son nuestras goleadoras y todas mis compañeras. Pero no, o sea, en conjunto decidimos que lo nuestro era ver los partidos desde las gradas, tranquilas, y no se quedó más que en esa maravillosa experiencia que además logró reunir a todos, porque te digo, en los entrenamientos al final llegaban los compañeros, pero en los partidos estaba increíble porque quienes no jugaban
o no nos daban los tiempos y demás, hicieron pompones morados, hicieron botellas con semillas, porra, y entonces ¿no? era la porra, o sea, por corazón, por ganas, por porra, no faltamos. Y creo que es muy importante este tipo de ejercicios interactivos porque creo que unen al personal. Sí, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria porque, como dices, nos unía primero a las chavas en estar haciendo otra cosa y luego que se involucraban los compañeros, entonces todos íbamos con las reinas del mal a los entrenamientos y te liberas, ¿no? De pronto estuvo súper chistoso porque un día en el entrenamiento, uno de mis compañeros secretarios, yo tenía el balón, entonces iba y pues a él le tocaba defenderme. Entonces de pronto se me planta enfrente y se me queda viendo, dudando, ¿sabes? Así de le quito el balón, ¿no? Y yo, quítemelo porque la rival en el partido no va a tener piedad de mí, ¿no? Entonces, o sea, justamente dices, ¿no? O sea, nos liberamos de tensiones, nos conocemos en otro ambiente y eso sin duda fortalece la unidad de los colaboradores y del equipo. Y eso también se ve reflejado en el trabajo, ¿no? O sea, 100%. todo fluye mejor, estamos de buena, nos entendemos más. Entonces, fue un ejercicio maravilloso para todos. Y por el trabajo tan complicado que tienen, creo que es una gran técnica, un gran ejercicio. ¿Volverías a formar un equipo de fútbol, jueza? Por supuesto. Sí, la verdad, mira, es que fue una gran experiencia y pues algunos sí quedamos decepcionados por el marcador, pero pues entrenamos muy poco. Entonces enfrentarnos a equipos que ya llevan meses y años juntos, que ya se conocen, que entrenan 2 veces a la semana, pues es complicado, ¿no? Como novatas, pero por supuesto, solo les pediría que entrenáramos un poco más y que nos tuviéramos paciencia para poder tener más goles. Independientemente del fútbol, ¿practicas algún hobby? De deporte, la verdad es que en los tiempos que me han juzgado, corro un poquito, estoy empezando en eso y me gusta mucho nadar. Me encanta nadar. Eso es muy bueno, muy importante. Además, creo que es el deporte más completo que tenemos. Sí, es lo que dicen y la verdad es que a mí me encanta. Además, en Morelos, pues, albercas en todos los lados, entonces está muy padre y me gusta mucho ver el fútbol americano. Que, por cierto, acaba de pasar el Super Bowl, que por supuesto fue muy polémico, ¿no? Sí, nadie se esperaba ese resultado. Yo, sinceramente, le iba a Kansas City. Pero no me odien, por favor, yo sé, no me odien. Ay, pues sí, pero diría a mi hija que ganó ella porque le iba a las Águilas de la Filadelfia. Entonces, pues ni hablar. Así fue y lo vimos en familia y estuvo muy padre también. Triste decepción. Ni hablar. Pero bueno, ni hablar. Así es el deporte. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotras y con nosotros el día de hoy, pero te invito a que regreses, jueza. Muchísimas gracias a ti por la invitación y yo encantada de venir a platicar contigo las veces que quieras. Bueno, pues ya estaremos platicando. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.